pidiendo orar por las vocaciones, el día en que Jesús, el buen pastor, nos llama, y digo nos llama porque todos estamos llamados a algo en esta vida, pero de una manera muy especial también nos llama a consagrar nuestra vida. Y permítanme iniciar con esto un poquito, una motivación a quienes se encuentran escuchándonos aquí o en casa, a los jóvenes, a quienes tienen ese bichito, esa cosita que dice como que yo algo quiero, pero no sé qué quiero, como que yo tengo, pero esto que tengo no me llena, como eso que uno dice, linda está la novia, lindo está el novio, pero como que uno quiere algo más. Les cuento una cosa, no es que aquí todo es fácil, ni solo se sonríe, a veces se llora, y lo que es más grave, ni siquiera se llora por penas propias, el cura es bien llorón por penas ajenas, porque vienen y me cuentan tantas cosas y a veces me siento tan impotente que solo puedo escucharles el dolor, el sufrimiento. ¿Y qué puede hacer un ser humano? Si quisiera ser como la beata Mercedes, poder hacer milagritos. Ella se mandó un milagrazo. ¿Sí saben cuál es el milagro que le puso en los altares? Resucitar a una niña envenenada con 1080, ese veneno que se utilizaba para ratas. Se murió. Ya el médico le dijo, chao. Y su madre la encomendó y esa niña resucitó, ¿no? Prácticamente. Entonces ese es el milagro de ella. Pero yo no puedo hacer milagros. Para mí el único milagro que he sentido es el amor de Dios y ese les comparto, ¿no? Trato de compartirles desde eso. Entonces en medio de esta vida que uno elige no es, repito, que seamos ni santos ni perfectos. Tenemos muchísimos errores, pero les digo que si volvería a nacer, que el Señor me permita volverle a servir. Saber que mi vida puede ser útil a alguien. Ayer alguien me abrazaba, una madre decía, padre, yo le pedí las oraciones, se acuerda, a través del Twitter, le pedí oraciones por un tema muy delicado en su casa, en su familia. Y estaba bien y me daba un abrazo. No tienen idea cómo llena el corazón eso. Ah, qué bueno siquiera a alguien se le útil, ¿no es cierto? Entonces, por eso te digo, había esa canción, esto para los enamorados, una canción que decía, si 1000 años viviera, 1000 años te quisiera. ¿Se acuerdan? Y cantaban bien así. Pues yo le digo lo mismo al Señor, ¿no? Si una eternidad volviera a nacer, ¿cómo no seguirte? Vale la pena, chicos, vale la pena dar nuestra vida al Señor. Por eso hoy en esta misa he querido empezar con esa motivación. Si hay niños, si hay jóvenes que se sientan inquietos, busquen. El mismo Señor dice, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Cuando uno encuentra un tesoro, no es que el resto no valga, no es que el resto no valga, no es que una carrera, no es que una vida de familia no valga, son tan sagrados como el ministerio. Pero les aseguro que encontrar ese tesoro grande, esa perla invalorable que es a Jesús, vale la pena. Y en medio de todas las dificultades, porque los curitas, las monjitas no somos sino seres humanos y tenemos meteduras de pata, no solo una, metemos dos y si tuviéramos más patas más metiéramos, ¿no? Pero en medio de eso pues queremos servir. Por eso es un día para orar en este día de las vocaciones, no solo por los que han venido, por los que estamos. Oren por favor por el Papa, oren por nuestro obispo, oren por sus religiosos, oren por sus párrocos, los que me están escuchando en la casa, y los que vienen acá y tienen la bondad de acompañarme, oren siempre por mí. No vaya a ser cosa que de viejo quiera meter la pata, eso haciendo alguna tontera. Nunca estamos libres. Oren para poder tratar de ser un poquito como el pastor bueno y el único que es Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces ya saben, jóvenes, anímense. El Papa Juan Pablo II decía, no tengan miedo, les decía a los jóvenes, no tengan miedo. Yo creo que si estamos con Dios y el llamado es de Dios, Dios siempre sabe enseñarnos el camino, conducirnos y también poner en medio de nuestra flaqueza la fortaleza. Así es que ojalá por aquí alguien diga, yo quiero seguirle. Quiero hablar un poquito del Evangelio de hoy día de San Juan, ¿no? Este Evangelio de San Juan en el que Jesús se presenta a la vez como el buen pastor y a la vez como la puerta, utilizando en la intencionalidad de Juan la misma palabra con la que se le conoce el nombre
a Dios en el hebreo, no, el yo soy, ese famoso yo soy. Hoy encontramos a Jesús diciendo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Dirá Jesús, yo soy la vid, yo soy. ¿Por qué? Porque San Juan está pretendiendo mostrar a las comunidades cristianas que aunque lo mataron, que aunque aquellos que se consideraban pastores del pueblo y que no eran sino bandidos, asaltantes, ladrones, sinvergüenzas y que trataron de matar la vida, ellos no tienen la última palabra, porque el buen pastor que venía de Dios, que era Jesús el Mesías, había resucitado. Esa es la intención de San Juan, ¿no? Mostrar cómo Jesús no fue alguien a quien mataron, fue alguien a quien glorificaron, y Él es el buen pastor, y es la puerta por la que el cristiano tiene que entrar, por la que el creyente tiene que entrar para poder llegar al cielo, a esas verdes praderas de la esperanza, de la ilusión, de la eternidad. Entonces, en este ambiente pues se nos da un mensaje muy lindo. La primera idea que he invitado hoy a reflexionar es lo siguiente: todos de una o de otra manera somos encargados de algo o de alguien en la vida. Los que se casaron, los que optaron por esa vocación santa y sagrada, optaron por tener su rebaño. No entendamos esto en el sentido peyorativo que a veces se puede dar cuando se habla de uno ser un rebaño, un borrego, porque se habla sin identidad. Es más, hoy Jesús manifiesta el respeto que tiene por su rebaño, porque dice que las ovejas escuchan y conocen la voz y siguen al verdadero pastor, no al falso pastor. ¿Qué les está dando ahí? Una capacidad de autodeterminación, una libertad que respeta la dignidad del ser humano. Porque Dios no quiere que seamos, como peyorativamente se puede decir, borregos que vamos atrás de lo que nos digan, para nada. Quiere que usemos esas facultades hermosas de la razón, de la voluntad y de la conciencia para que aprendamos a seguir al único pastor que es Dios. Entonces Jesús no lo dice así, además lo dice en una cultura rural, en una cultura de pastoreo. Todos los niños prácticamente llegaba un momento en que ayudaban en esta tarea del pastoreo, porque en estos lugares un rebaño es vital. No es simple y llanamente unas cuantas ovejas que uno puede tener. Esas ovejas son la vida del pastor, son el abrigo para las noches de frío con su lana, les sirven para cubrirse, les sirven también para alimento. Podríamos decir entonces, cuando él habla del rebaño, habla del motivo de su vida, como los papás. ¿Cuáles son el motivo de la vida para ustedes los padres? Sus hijos. Entonces su rebaño es el motivo de la vida, y a la vez de ustedes depende su rebaño, ¿no? Entonces el rebaño, que es el pueblo, es el motivo de la vida de Dios, y a la vez sin Dios, el buen pastor, el rebaño no subsistiría. En este ambiente está hablando Jesús, y por eso digo, cada uno de nosotros podemos identificar cuál es el grupo, la comunidad, el rebaño, si es que se quieren, hablando en este sentido de fe que el Señor nos ha encomendado. Ustedes son mi responsabilidad. Diré como pastor, tengo que darles ese buen testimonio, tengo que tratar de procurar vivir para que la vida de ustedes se encuentre con Cristo Jesús, ¿no es cierto? Pero lo que puede pasar con el sacerdote también puede pasar con usted. Puede ser que yo me dedique a la dolce vida y no dé un buen ejemplo, y esto sea nada más para mí un ropaje que me pongo el día domingo para hacerme el buen pastor. ¡Ay, qué lindo el padrecito vestido de blanco! El que es negrito, queda una buena combinación, ¿no es cierto? No se trata de eso, se trata de testimoniar con la vida, y me olvido entonces de darles el buen ejemplo. Y eso pasa en la sociedad. Esta es la primera parte, que créanse que añoro el día en que yo ya no tenga que tocar estos temas sociales y políticos en las misas. Añoro ese día. Pero mientras haya que hablarlo, recuerdo también la oración vocacional que a mí me motivó a tomar la decisión de ser sacerdote. Una que dice: Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, pregonero de todas tus palabras, dice en otra parte, mano que bendice y que ama, agua para calmar la sed hiriente, dice también. Y hay una parte que dice: me llamaste para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para liberar al cautivo. Y hay una parte que dice: para ahuyentar a los lobos del rebaño.
Yo me siento llamado a eso y no quisiera hablar, les prometo. Yo ya quisiera hablar de cosas lindas. Es más, la semana anterior lo dije, pero esta semana hemos tenido cosas que duelen el corazón. Y en el Día del Buen Pastor tengo que decirlo. Socialmente, ¿quiénes deberían ser los pastores que cuiden y que si fueran un poquito como el Señor, darían su vida por el rebaño y no al revés? Las autoridades, el presidente, la asamblea, los jueces, todas las autoridades. Pero díganme si realmente están actuando como buenos pastores. Vemos cosas que duelen el corazón y que lastiman y que ofenden hasta el sentido común y la inteligencia de un pueblo que no es tonto. Solo ellos creen que somos tontos y que somos borregos en el sentido peyorativo. Qué lástima que me da. Y mientras tanto el país debatiéndose entre cosas tremendas, en donde lobos están matando. Duele pensar en niños, en hombres y mujeres huérfanos de estudios, huérfanos de valores, de cariño, porque no hay una educación sensata, porque los pastores no cumplieron su misión. Duelen que los jueces liberen con una facilidad y se vayan 3 meses de vacaciones, impagos nada más, pero después vuelvan a recuperar, tal vez ensuciando su conciencia y recibiendo un dinero cochino, manchado con la mancha más fuerte de sacar, que es la sangre del inocente. Duelen esas cosas, duelen que las personas en nombre de los indígenas se pongan y se enfrasquen en una lucha y se ve que no defienden a nada, solo sus bolsillos, mientras tantos indígenas nuestros todavía no tienen la educación, la salud que necesitan y que este país debería tener, porque es rico este país, desgraciadamente abundan también los ladrones. Entonces duele el corazón, son los pastores. Pero ahí viene la otra cosa. Si somos igualitos también nosotros. Claro, porque ellos son los falsos pastores. Podríamos decir que no son pastores, son como dice el Evangelio de hoy. Son los ladrones, son los bandidos, son los que vienen a robar, a matar y a destruir. Pero si igualito también somos en la casa, ¿no ven que ahí empiezan las cosas? Ahí empiezan las cosas. En cada padre que no ha sido un buen pastor para su hijo y que cuando le debió reprender por algo malo que hacía, por burlarse de su compañerito en la escuela, por robarse la cartuchera de lápices o por pegarle a su propio hermano, nunca dijo nada. Y el día de mañana tendrá que lamentarse de que por no ser un buen pastor, cayó en fauces de lobos y destruyó su propio rebaño. ¿O no? ¿Qué estoy haciendo yo para escuchar al buen pastor? Debería ser la gran interrogante. Habría que ponernos ese interrogante, oigan. ¿A qué pastor escuchamos nosotros? Somos los primeros en meter lobos a la casa. El que traicionó a su mujer o a su marido fue el primero en meter un lobo o una loba a su casa, que destruyó la paz de su hogar y de su familia. Ya eso ya no es culpa del gobierno, eso ya no es culpa de la asamblea, eso ya no es culpa del cura, es su culpa. Y usted metió un lobo que despedazó la paz de su hogar y de su familia, ¿o no? Y su propia paz. Porque cuando la gente empieza a mociar es una maravilla. Se perfuman, se peinan, viejos de 60, ya parecen guambras quinceañeros, ¿sí? Usando jean, gafas así. ¿Se han visto? Perfumes así, hechos los guambras. Y después desde Vélez, ¿cómo andan? Cuando ya lo van perdiendo todo. ¿Quién permitió entrar eso? ¿Quiénes estamos permitiendo entrar ideologías en la cabeza de nuestros niños que a la final ya no saben qué mismos son? ¿Quiénes son los que permitimos que la droga y el alcohol entren a nuestras propias casas? El cura Marcelo no fue a prender el cigarrillo ni el turulo de marihuana que tú fumas y que con eso vas llevando a tu gente. No te fue a brindar el primer trago. Ni lo hizo otro. Tú permitiste al demonio ser el pastor falso que vino a matar y a robar, y tú fuiste un pastor falso. Por eso hay que volverse a Dios. Y me encanta la carta de Pedro de hoy día, cómo termina. Me parece espectacular, espectacular. La carta de San Pedro termina diciendo hoy día lo siguiente: por sus llagas, refiriéndose a Jesús, por sus llagas ustedes han sido curados.
¿no? Curados del pecado está hablando San Pedro, ¿no? Y dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, porque no puede ser buen pastor el que era una oveja descarriada. Solo una oveja obediente al pastor, que es Papá Dios, puede ser el día de mañana un buen pastor. Entonces, para nosotros, yo no digo ovejas descarriadas. Ya los que me han oído en misas a mí saben cómo digo, ¿no es cierto? Cabras locas, digo yo. Chivos locos, que andamos brincando por allí sin darnos cuenta que destruimos nuestra vida. Para nosotros, las cabras locas, las ovejas sin pastor, las que no hemos escuchado al buen pastor, las que hemos abierto las puertas de nuestro redil, de nuestra vida, a lobos que vienen a matar, a robar y a destruir, es bueno que se nos haga acuerdo que por Cristo, que es el buen pastor, podemos volver al amor y a la vida. Vuelvan al pastor, nos dice San Pedro hoy día. Y les dice que no es buen pastor y que espera serlo un día. Volvamos al Señor. Ese salmo tan lindo que nos cantó Tania, el Señor es mi pastor, nada me falta. Deja de andar buscando en falsos pastores, porque le hemos abierto nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra casa, nuestra sociedad, nuestras instituciones. Le hemos abierto espacio al mal, le hemos abierto las puertas, y por eso vienen a matar, a robar y a destruir. Es hora que volvamos al buen pastor. Es hora que seamos buenas ovejas, buen rebaño del único pastor que es Dios, para ser buenos pastores que cuidamos de las personas que amamos. Que Dios nos ayude y que dejemos de ser cabras locas.